La teoría de la justicia de Satanás. Quiero hacer una pregunta aquí. ¿Qué relación hay entre el Padre, entre Dios el Padre y la sangre de Cristo? ¿Qué relación hay entre el Padre, y la sangre de Cristo? Bueno, vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía. La primera de ellas la encontramos en el Cristo Triunfante, página 13. Dice: el poder condenador de Satanás lo conduciría a instituir una teoría de justicia inconsistente con la misericordia. Muy bien. En primer lugar, esta cita nos habla de que Satanás tiene un poder, y ese poder es el poder de condenar. Esto es exclusivo de su carácter. Esto es único o originado en Él y por Él, e inspirado a los hombres por Él. Y el proceder de ese poder condenador es instituir o hacer una institución de una teoría, o en base a una teoría de justicia, pero inconsistente con la misericordia. Es decir, hay una separación tan marcada entre lo que es justicia de Dios y misericordia. Y atención, Satanás no está proponiendo como si fuera suya esa justicia. No. No podría engañar de esta manera. No. Está hablando de la justicia de Dios. Es decir, Él está instituyendo, haciendo una institución de lo que es la justicia de Dios. Y que esa justicia de Dios es inconsistente con la misericordia. Es decir, la justicia y la misericordia están separados. Bueno, sigue diciendo la cita. Él afirma ser la voz y el poder de Dios. Sostiene que sus decisiones son justas, puras y sin fallas. Es así como asume su postura desde el asiento del juicio, declarando que sus pronunciamientos son infalibles. Pero su justicia carente de misericordia no es más que una falsificación de la verdadera justicia, algo que Dios aborrece. Voy a volver a leer la cita. El poder condenador de Satanás lo conduciría a instituir una teoría de justicia inconsistente con la misericordia. Él afirma ser la voz y el poder de Dios. Sostiene que sus decisiones son justas y puras y sin fallas. Es así como asume su postura desde el asiento del juicio. Desde el asiento del juicio. Es decir, él cree que porque tiene esta teoría, o incluso dentro de esa teoría, se afirma a sí mismo estar o merece estar en el asiento del juicio, declarando o teniendo poder o potestad de que todos sus pronunciamientos son infalibles, de que cuando Él dice esto es justo y esto no es justo, de que Él merece morir por su pecado, merece morir. Pero dice, su justicia, carente de misericordia, no es más que una falsificación de la verdadera justicia, algo que Dios aborrece. Por lo tanto, decir que la justicia de Dios no tiene nada que ver con la misericordia, es una falsificación. Y ojo allí, debemos de tener cuidado. La justicia de Dios no está separada de su misericordia. El deseado de todas las gentes, página 709, dice: al principio de la gran controversia, Satanás había declarado
Escuchen esto. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. No podía. Que la justicia no concordaba con la misericordia. Es decir, obedecer la ley de Dios es justicia y misericordia al mismo tiempo. Pero Satanás y su teoría de justicia separada de misericordia dice, no se puede. No puede obedecerse la ley. No puede haber justicia y misericordia al mismo tiempo. No puede. Dice, y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no hay misericordia. No hay misericordia. Solo hay si lo haces, lo pagas. Dice, cada pecado debía recibir su castigo. Sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. ¿Quién es el que dice que cada pecado debe ser castigado? La teoría de la justicia de Satanás. ¿Cierto? Voy a volver a leer la cita. Y esto es desde el principio. Esto ocurrió desde su rebelión. Dice, y un poquito más adelante, o en una cita adelante, más adelante voy a leerla, y vamos a ver un ejemplo que ocurrió allá en el cielo. Dice, al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. No podía ser obedecida. Que la justicia no concordaba con la misericordia. Y es que es verdad, perdón que me detenga aquí, a hacer más comentarios aquí. Y es que es verdad que la ley de Dios es justicia y misericordia al mismo tiempo. Porque no se puede decir que es de Dios si no están unidas. Porque si están separadas, entonces Dios está separado de sí mismo. O sea, su carácter es inconsistente. Pero dice, cada pecado debía recibir su castigo. Sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, es decir, si Dios no castigaba con muerte, en otras palabras, no era un Dios de verdad y de justicia. Atención, y posiblemente nosotros podríamos decir lo mismo sin darnos cuenta de cuál es nuestra base. Porque si tú cometes un pecado, tienes que pagar por eso, porque la ley te condena, porque la ley dice que tú cometes pecado, debes morir. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué acaso la palabra de Dios no dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna? ¿Por qué? Porque cuando Dios da su justicia, con su misericordia, Él da vida, da restauración, salva. Pero no te puedes salvar si tú te aferras al pecado, si tú te aferras a la idea de que no mereces el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque en tu mente brilla un Dios oscuro, un Dios exigente que te dice, tienes que obedecer, porque si no, por supuesto que esto, ¿qué es lo que causa? Terror en el corazón. Pero esto no es real en Dios. Esto es lo que Satanás dice de Dios. Ahora vamos a ver la cita de un ejemplo tremendo porque me llama mucho la atención de lo que dice esta cita y quiero por favor que pongan mucha atención a esto. Review and Herald, 7 de septiembre de 1897, párrafo 3 y 4 dice, era muy difícil hacer evidente el poder engañador de Satanás. Aquí quiero subrayar la palabra difícil. Y bueno, el contexto es en el cielo. Eh, Satanás está revelándose, eh,
rebelándose en el sentido de rebelión, pero no rebelándose en su sentido de su carácter. No. Eso que él está tratando de ocultar, se lo está atribuyendo a Dios. ¿Y saben por qué? Porque esta cita nos dice que era muy difícil hacer evidente el poder engañador de Satanás. O sea, para Dios no hay nada imposible, pero Dios siendo justo, para Dios era difícil cómo hacer evidente el engaño de Satanás en el cielo, sobre tinieblas que echaba sobre el carácter de Dios, pero que era raíz, pero que eso era raíz en su corazón. Dice, su poder para engañar se incrementaba con la práctica. Es decir, era alguien que ya era casi imposible de alcanzar. Era increíble. Y con la práctica se hacía cada vez más difícil. Dice, si no se podía defender a sí mismo, debía acusar, con el propósito de aparecer justo y recto. En cada caso, en cada acusación que Satanás presentaba en el cielo, porque eso es lo que hacía, él quedaba como el justo y como el recto, y Dios como el arbitrario y exigente. Sigue diciendo la cita, en secreto, escuchen de qué manera Satanás engañaba a los ángeles. Dice, en secreto le susurraba su desafección a los ángeles. Al principio no había sentimientos pronunciados en contra de Dios, pero la semilla había sido sembrada y el amor y la confianza de los ángeles habían sido estropeados. Es decir, Satanás se hizo experto con la práctica en susurrar en secreto individualmente a cada ángel. Le colocaba la semilla, esa semilla de desafección. Es decir, él sembraba dudas, él sembraba mañas, él sembraba ideas erróneas acerca del carácter de Dios. De tal manera que al principio los ángeles no mostrasen lo que eso le irritaba a su corazón. Sí, porque es como consumir algo, escuchar algo que los irritaba, pero no estaban seguros. Pero dice que eso había sido sembrado y el amor y la confianza de los ángeles hacia Dios había sido entorpecido, estropeados. La dulce comunión entre ellos y su Dios, dice, había sido quebrada. Cada movimiento era observado, cada acción era vista a la luz en la cual Satanás les había hecho ver las cosas. Claro, él sembró una idea, una teoría acerca de Dios y de su proceder. Ahora ellos ven las acciones que ocurren alrededor, todas las cosas de esa manera. Aquello que Satanás había inculcado en la mente de los ángeles. Una palabra aquí y una palabra allá. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasó? Abrió la puerta a una larga lista de suposiciones. De manera artera, les había hecho expresar dudas. ¿Ok? Satanás se acerca a los ángeles individualmente, en secreto, les susurra palabras, ideas, de tal manera que a los ángeles les causa cierta confusión y al mismo tiempo dudas, y dice aquí que aparecen suposiciones acerca de Dios. Y Satanás sabía eso. Y ahora, una vez que Satanás sabe y ellos comienzan a expresar esto, a expresarlo, dice,
Luego, cuando fue interrogado, Satanás acusó a aquellos a quienes había educado. Miren qué traición tan terrible. Primero los engaña y después los acusa. Y esa misma idea de justicia que sembró en ellos, ahora ellos van a reclamarla porque la creyeron. ¿Y qué es lo que van a reclamar? ¿Qué va a hacer Satanás? ¿Qué va a decir Satanás? ¿Cuál va a ser el veredicto de Satanás sobre esos a quienes está acusando? Los ángeles. Dice, depositó todo el desafecto en aquellos a quienes había guiado. Como uno en santo oficio, manifestó un dominante deseo de justicia. Ya sabemos qué tipo de justicia, pero era una falsificación de la justicia, la cual era enteramente contraria al amor de Dios, a la compasión y a la misericordia. En pocas palabras, o en otras palabras, Satanás era tan difícil pillarlo porque él iba en secreto y susurraba, hablaba palabras que confundían, que causaban desafecto, y la comunión entre los ángeles y Dios ya no era la misma. Y cuando esto finalmente en ellos se podía expresar como dudas, y dice aquí una lista de suposiciones, porque eran suposiciones, eran dudas en ellos que había sido sembrada por Lucifer, por Satanás. Por eso es que Él es el gran engañador. Por eso es que Él es Satanás, no porque haya engañado a Adán y Eva al principio, sino porque engañó a los ángeles. Les hizo creer una teoría de justicia, de que si ellos pecaban, si ellos dudaban, iban a morir. Que si ellos tenían dudas acerca de Dios. Y aquí dice una larga lista de suposiciones. Dice que Él quería que Dios aplicara sobre ellos la justicia divina sobre los ángeles. Ojo, no era la justicia divina de Dios, era lo que los ángeles creían que era la justicia de Dios, que era ¿qué? Destrucción. Por eso los ángeles se condenaron a sí mismos. ¿Por qué? Porque creyeron en Satanás. Y Satanás los traicionó, los acusó delante de Dios cuando él era interrogado y dijo, ellos creen así. Ahora tienes que aplicar la justicia divina. Pero dice la cita que dice que dice que él, Satanás, manifestó un dominante deseo de justicia, pero era una falsificación de la justicia, la cual era enteramente contraria al amor de Dios, a la compasión y a la misericordia. Entonces, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás y a los ángeles cuando se rebelaron? Porque no iba de acuerdo a la justicia de Él. Para nosotros es fácil decir, no, Señor, no los hubieras destruido. ¿Qué justicia nosotros estamos apoyando? Estamos en el partido de Satanás. Estamos en su bloque, estamos en su engaño. Imaginemos nosotros, no hubiera venido a esta tierra, lo hubieras destruido en el cielo. Es que no va con la justicia de Dios. No es como Satanás dice, es que Dios es amor, compasión y misericordia. Y ese ejemplo es uno de los más grandes ejemplos de cómo es Dios. Y no, Dios no tenía el deseo de hacerlo. No, Dios dijo, es que no es así, pero tengo el deseo de hacerlo, pero no siguió su propio protocolo. No es que Dios haya querido seguir solo su propio protocolo, es que los amaba. Por eso amor, compasión y misericordia les manifestó. Pero ellos lo rechazaron. Y bueno, finalmente quiero leer Carta 20, 1903.
el gran engañador, quien por una mentira formulada en contra del gobierno de Dios, causó la caída del hombre, quien luego perdió todo derecho a ser llamado un súbdito leal del reino de Dios. Satanás se rehusó a dejar ir a sus cautivos. Los conservó como sus súbditos a causa de su creencia en su mentira. Así es, Adán y Eva creyeron en la mentira, en la teoría de la justicia de Dios. Y Dios no los destruyó, pero ellos huían delante de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo a Cristo cuando venía a hablar con él? Y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y él le dijo, pues me vine a esconder, es que tengo miedo. Y Jesús le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Que tuve miedo. Oí tu voz y tuve miedo. Vaya, esa dulce voz de Cristo que nos susurra al oído ahora y nos dice, te amo, tengo compasión de ti, tengo misericordia de ti. Deja de tener miedo. Deja de creer en las palabras del enemigo, de que yo te voy a destruir. No, yo te vengo a salvar. Por eso la mentira sobre su teoría de justicia quedaron Adán y Eva y hasta hoy quedamos atrapados en sus manos por creer y ellos por creer que Dios los castigaría por su pecado. Y también creemos todavía esto y sentimos que Dios nos persigue con su justicia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo de Dios? ¿Por qué creemos? ¿Por qué tenemos miedo de su ley? Porque en nuestra mente hay un abismo tan grande que ha separado nuestra creencia en Satanás de que la justicia y la misericordia son separados. Pero en la cruz, la justicia y la misericordia se unieron, fueron manifestados. Se manifestó la justicia de Dios. ¿De qué manera? En un principio y en el huerto, en la caída del hombre. El hombre le dio una bofetada a Dios en su rostro. Y Jesús enseñó que si alguien te golpea tu mejilla, ponle la otra. Y en la cruz, Cristo y el Padre pusieron la otra mejilla. Y de esa manera se manifiesta su misericordia, su amor, el dejarse golpear, el dejar manifestar su gloria, su carácter, su misericordia. Pero también se manifiesta la justicia de Satanás, que es castigar. Pero ese castigo cayó sobre su Hijo, sobre el Hijo de Dios y sobre Dios mismo. Y ahí queda en evidencia el pecado, lo terrible que es el pecado, pero al mismo tiempo nos ofrece vida, nos ofrece salvación. Por lo tanto, dice Romanos 5:12, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre que creyó un falso concepto de lo que es justicia, y por el pecado, la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? Aún creemos que Dios nos causa muerte por nuestros pecados. Pero recordemos siempre que la paga del pecado no la paga por pecar, es la paga del pecado. Si tú haces uso del pecado, tú tienes que pagar, pero le tienes que pagar a Él, no a Dios. A Dios, Dios te ofrece vida eterna. La justicia de Él, su vida es su justicia,
su amor y su misericordia. Por lo tanto, la manera en que Dios nos quita el pecado del camino, perdón, nos quita la muerte del camino, es su misericordia. ¿Por qué? Es su justicia unida a su misericordia. ¿Por qué? Porque Él es así. Nos da su carácter a nosotros. Y de esa manera, Él nos libra de la muerte eterna. Así que pidamos a Dios que no haya separación en nuestra mente de su misericordia y de su justicia. Oremos. Querido Padre, gracias Señor por tu misericordia y por tu justicia. Gracias por tu palabra. Señor, por favor, danos vida, danos agua de vida, danos tu Espíritu, danos a Cristo, por favor. Porque en Él nosotros podemos tener tu justicia y tu misericordia y poder conducirnos por el sendero de vida. Y así poder, Señor, obtener tu carácter y ser semejante a ti. Gracias, Padre, por manifestarte, por abrir tu corazón al manifestar a tu Hijo, que al mismo tiempo te revela y nosotros podemos verlo, y en la cruz también derramando su sangre, podemos ver lo terrible que el pecado, del pecado que tenemos dentro de nosotros, pero al mismo tiempo hay esperanza y hay agua de vida ofrecida para nosotros. Señor, por favor, danos a beber de esa agua de vida. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.